lo que el programa en sí quiere cumplir. ¿Ok? Bien, entonces vamos a leer un poquito esta parte de teoría y luego vamos a hacer un análisis también de lo que son los errores, los defectos y las fallas. Bueno, si bien las personas a menudo utilizan la frase garantía de calidad o simplemente QA para referirse a las pruebas, la garantía de calidad y las pruebas no son lo mismo, pero están relacionadas. Un concepto más amplio de la gestión de la calidad es el momento que los une, ¿no? La gestión de calidad es el que une justamente la garantía de una calidad y las pruebas, por lo tanto. La gestión de calidad incluye todas las actividades que dirigen y controlan una organización con respecto a la calidad. Eh, Entre otras actividades, la gestión de calidad incluye tanto la garantía de calidad como el control de calidad. Son dos elementos diferentes. El aseguramiento de la calidad se enfoca típicamente en la adherencia a los procesos adecuados con el fin de brindar confianza en los que se lograrán los niveles adecuados de calidad. Cuando los procesos se llevan a cabo correctamente, los productos de trabajo creados por esos procesos son generalmente de mayor calidad, lo que contribuye a la prevención de defectos. Además, el uso del análisis de la causa fundamental para detectar y eliminar las causas de los defectos junto con la aplicación adecuada de los hallazgos de las reuniones retrospectivas para mejorar los procesos son importantes para una garantía de calidad eficaz. Aquí lo que estamos diciendo es, ok, si nosotros vamos controlando que los procesos cumplan con todas las características que se supone deben cumplirse para poder manejar con software de calidad, pues nosotros estamos minimizando la posibilidad de que haya errores. Eso no significa que necesariamente con un controlamiento de los procesos tengamos un producto necesariamente de la mejor calidad. Lo que sí podemos garantizar es que el proceso se está realizando y por lo tanto, como decía hace un rato, la probabilidad de que haya errores va a ser mínima. Y aún así, como digo, pueden seguir habiendo problemas. Incluso hay unas normas ISO que se encargan de este proceso. Pues me imagino que ustedes ya tomaron o están tomando gestión de calidad, chicos, Unos pocos creo que estoy. pero tomando o ya aprobaron. No, hijo, no tomamos alguno. Ok. Bueno, aquí ese concepto de lo que estamos mencionando aquí tiene mucho que ver con lo que se ve también en esa asignatura. Está muy relacionado con eso, ¿no? Perdón. Bueno, entonces decía, existen ahí dos conceptos. Las mismas normas ISO identifican esos dos tipos de validación de calidad del software. La calidad del producto como tal y la calidad del proceso de desarrollo. Cuando nosotros evaluamos solamente al final el producto, tenemos el mismo problema que nosotros teníamos cuando hablábamos de la metodología en cascada, ¿se acuerdan? Nosotros decíamos al final de todo, recién validábamos después de hacer un análisis de diseño, implementación y pruebas, pues simplemente evaluábamos qué tal está qué tal está el proyecto. Y ahí recién detectamos errores. Pues algo similar va a pasar con la calidad del producto. A lo mejor nosotros nos dan un producto que para revisar y vamos a encontrar varios errores. Con caso contrario, puede, puede pasar que nosotros evaluemos directamente el proceso. Entonces, cuando evaluamos el proceso, vamos viendo que en cada una de las partes que la metodología que se ha escogido para desarrollo indica, es decir, si la metodología que se escogió es, por ejemplo, un desarrollo rápido, sabemos que en cada uno de los ciclos que se va dando en cada una de las entregas que se van procediendo a realizar, pues justamente vamos haciendo un control de una parte del sistema. ¿Ok? Entonces, si nosotros seguimos ese proceso, pues en teoría, nosotros, con todas las partes que corresponden, en teoría nosotros vamos a sacar un software de calidad aceptable. Recuerden lo que les decía y repito muchas veces, porque eso es necesario que tengamos claro. Aún que nosotros hagamos ese proceso, no siempre el producto va a ser el de calidad máxima, ¿cierto? Siempre es un producto de calidad aceptable, pero no necesariamente calidad máxima. Incluso puede tener cierto tipo de errores. ¿De dónde, por qué se producen esto? Justamente porque o los requerimientos no están demasiado claros o la creatividad en la parte de diseño no es lo suficientemente flexible como para poderse adaptar a diferentes tipos de problemas u otro tipo de cosas. Entonces, ahí encontramos justamente la diferencia. Yo les contaba hace tiempo de ese software que nosotros alguna vez compramos en una empresa aquí en Ambato. Bueno, una corporación de empresas eran así. Lo que ocurría es que se escogió un software que representaba una mayor calidad con relación a los otros solamente porque nos daba la posibilidad de nosotros mismos poder ir haciendo los cambios dentro del mismo sistema, lo que nos permitía hacer otro tipo de actividades más libres que con
el software que no era de esa forma, porque el software que nos daban era muy específico y para hacer cambios teníamos que pedir a las mismas personas que desarrollaban que hagan los cambios. En cambio, este otro software sí nos permitía hacer varios cambios directamente sobre lo que teníamos. Entonces nos daba una mejor calidad de servicio al cliente. Entonces, fíjense que los dos, como decía, cumplen con lo que inicialmente se solicita. Pero claro, tienen unos plus, unos valores adicionales que les hacen que ese software sea de mejor calidad, que tenga mayores ventajas sobre los otros, ¿no? Entonces, eso hay que tener en consideración siempre, chicos. Los procesos se hacen, nos garantizan mínimos errores, pero aún así no necesariamente es de la mejor calidad. Cuando nosotros evaluamos el software solamente al final como producto, puede ser que sea un software muy bueno, pero también puede ser que encontremos un montón de fallas porque no hicimos controles de calidad anteriormente. Bien. El control de calidad involucra varias actividades, incluidas las actividades de prueba, que apoyan el logro de los niveles adecuados de calidad. Las actividades de prueba son parte del proceso general de desarrollo del mantenimiento de software, dado que la garantía de calidad tiene que ver con la ejecución adecuada de todo el proceso. La garantía de calidad respalda las pruebas adecuadas. Bien. Justamente lo que mencionaba, nosotros cuando hablamos de procesos de calidad, pues lo que nosotros estamos haciendo es encontrar errores, defectos o fallas. Pero ¿qué son estas cosas, no? ¿Qué son estos elementos que nosotros estamos mencionando? Definámoslo de una manera más clara. Una persona puede cometer un error que puede llevar a la introducción de un defecto en el código del software o en algún producto, otro producto de trabajo relacionado. Un error que conduce a la introducción de un defecto en un producto de trabajo puede desencadenar un error que conduce a la introducción de un defecto en un producto de trabajo relacionado. Entonces, fíjense que lo que estamos diciendo es eso. Un error que estamos en una de las partes del producto puede justamente traer un error en el producto como tal. Eh, en- cuando hablamos del ejemplo del ejercicio del triángulo, de los triángulos. Si nosotros, por ejemplo, no tomamos en cuenta que podemos manejar datos numéricos con decimales, pues a lo mejor simplemente pusimos como variables enteras y en momento de ejecución pues vamos a tener errores, vamos a tener problemas. Si nosotros en la definición del ejercicio del triángulo no consideramos que las longitudes en sí están relacionadas con las longitudes que van a permitir generar un triángulo, pues estamos en otro problema. Porque a lo mejor, como les dijimos, ¿qué pasa si en un lado pongo 100, en el otro lado pongo 100, en el lado intermedio pongo 1? Pues, pues a lo mejor sí puedes generar un triángulo, pero no necesariamente. ¿Me explico? Depende cómo se vayan cómo están relacionadas las longitudes de tal forma que puedan tener relación. ¿Qué pasa si pongo una longitud de 5, de 7 y de 3 millones? A lo mejor no me va a alcanzar. No se va a formar un triángulo como tal. ¿Sí me explico, chicos? ¿Sí me explico? Entonces, esos errores, por ejemplo, de no poner las variables y considerar los procesos que estamos analizando, a la larga, por no poner en atención en esa partecita, podemos generar un problema mucho más grave en el momento que estamos entregando el sistema. ¿Ok? Entonces, eso es importante manejar, tener en consideración. Por ejemplo, un error de obtención de requisitos puede conducir a un defecto de requisitos, que luego da como resultado un error de programa que conduce a un defecto en el código. Si se ejecuta un defecto en el código, esto puede causar una falla, pero no necesariamente en todas las circunstancias. Por ejemplo, en algunos defectos requieren entradas o condiciones previas muy específicas para desencadenar una falla, que pueden ocurrir rara veces o nunca. ¿Ok? Eso también, como decíamos, es importante. Fíjense que cuando nosotros vamos considerando los elementos que están dentro de un proceso, ya no hablemos solamente de las variables, que es importante manejarlas, sino también ya hablamos procesos de cálculo. Si nosotros definimos algún proceso de cálculo, por ejemplo, en el cual estamos dividiendo para un valor que está siendo ingresado, o de pronto ese valor del divisor es un valor que en un momento puede tener un valor de cero. Si nosotros no consideramos esa posibilidad, pues en un momento determinado, cualquiera que sea la condición para que se dé, puede ser que ese divisor se convierta en cero. Y en ese momento, pues todo el programa se nos puede caer si no tenemos un control o una excepción que cubra ese tipo de cosas. Y claro, cuando nosotros hagamos las pruebas, inclusive ahí podemos a veces pasarnos de esos valores y sin darnos cuenta podemos incluso aprobar un sistema y después que cuando está funcionando ya en el cliente puede caerse. Todo depende de qué, justamente lo que mencionábamos, el manejo de los requisitos. Por eso es muy importante para nosotros tener bien claros y levantados los requisitos, los requerimientos, de tal forma que nosotros entendamos claramente lo que se quiere hacer. Hasta aquí preguntas, chicos.
Mm, No, Inge. No, Inge. ¿Sí está claro? Bien. ¿Ustedes tienen alguna asignatura que específicamente para levantamiento de requerimientos? No. ¿Seguro? Bueno, si es que es así, tenemos que ser mucho más cuidadosos en cómo nosotros levantamos requerimientos, porque si tuviéramos una asignatura seguramente les aclararan cómo se hace ese tipo de cosas. Por cierto, les comento que existe incluso hasta una carrera que es específica para levantamiento de requerimientos, una carrera que solamente es levantamiento de requisitos, ¿sí? Y claro, se entrenan en diferentes áreas, metodologías para hacerlo. Nosotros vamos a manejar unas pocas, pero de esas pocas tienen que estar lo mejor desarrollado, ¿no? De la mejor forma desarrolladas. Continuamos. Bueno, los errores pueden ocurrir por muchas razones. Por ejemplo, la presión de tiempo. A veces porque estamos presionados, necesitamos entregar algo rápido, tratamos de trabajar bastante bien, lo mejor posible y a lo mejor cumplimos, pero se nos van quedando en el camino algunos detalles, algunas cosas que por falta de tiempo para pensar se nos están quedando. ¿Ok? Entonces eso es importante. Otro elemento que puede ocasionar errores es la falibilidad humana. Entonces, los seres humanos somos falibles, es decir, podemos cometer errores en algún momento determinado. Eh, Entonces, eso también puede ocasionar cierto tipo de problemas. Los participantes en el proyecto sin experiencia, con habilidades insuficientes, la falta de comunicación entre los participantes del proyecto, incluida la falta de comunicación sobre los requisitos y el diseño, la complejidad del código, el diseño, la arquitectura, el problema subyacente a resolver y o las tecnologías utilizadas. Malentendidos acerca de las interfaces intra e intersistemas, especialmente cuando dichas interacciones e intersistemas son grandes en número. Tecnologías nuevas y desconocidas. Entonces, fíjense que aquí tenemos algunas de las cosas que nosotros podemos encontrar, algunos posibles errores que nosotros vamos a poder manejar. Por ejemplo, si nosotros empezamos a trabajar con tecnologías nuevas, digamos que queremos utilizar tecnologías como inteligencia artificial. Sí, a lo mejor si no conocemos adecuadamente, y eso está relacionado con la falibilidad humana y con el conocimiento, en la parte de conocimiento del equipo de trabajo, pues justamente puede haber errores, ¿no? Malentendidos a veces de las interfaces. A veces nosotros trabajamos con interfaces, aquellas funcionalidades que tiene el sistema para comunicarse entre módulos o entre sistemas, para poder sacar cierto tipo de información. En algún caso, nosotros manejamos, y eso suele pasar también en algunos casos que trabajamos integrando algunos sistemas, pues trabajamos en un sistema bien y sacamos la información para utilizarlo en otro. Cuando no se saca adecuadamente, pues a veces a lo mejor las variables tienen otro tipo de definiciones, otros tipos de longitud de datos aceptables, entonces ahí podemos encontrar inclusive errores, ¿no? Y no comprobarlos justamente por la gran cantidad que exista también es un problema bastante complicado. No sé si hay preguntas hasta aquí, chicos. ¿Qué otros errores creen ustedes que pueden ocurrir en el desarrollo del sistema? Vamos, dame ejemplos, por favor. Andrés García, cuéntame, ¿qué otros errores creo que pueden ocurrir? Si ustedes ya han hecho programas, se habrán dado cuenta que existen otros errores también. ¿Cuáles pueden ser? Tal vez errores al momento de realizar una base de datos. Errores en la estructura de base de datos. Sí, puede Sí, ser. entre las relaciones de tablas y eso. Sí, esa parte es importante. O sea, por ejemplo, manejar los conceptos de actualizaciones en cascada en las bases de datos, por ejemplo. Hay personas que en algunos momentos lo desactivan, o inclusive las bases de datos vienen desactivadas en esas cosas. Y cuando nosotros tenemos una, una tabla relacionada con otra y cambiamos los datos, por ejemplo, de un identificador, no se cambia en la que está relacionada con la misma y podemos generar errores. Entonces, inclusive en eso, por ejemplo, eso es parte no solamente del diseño, porque en el diseño ya debería definirse esas cosas, en el diseño de la base de datos, sino que tendría que también de basarse en el conocimiento de las personas. Entonces, las personas con el conocimiento adecuado obviamente pueden hacerlo de mejor manera. Y aún así, por las posibilidades de errores que nosotros podemos cometer, podemos tener problemas. Sí, está bien. Lo que tú me dices está bastante bien, Andrés. Vamos con Diego Cata. ¿Qué otros errores creo que se pueden cometer, Diego?
Diego, Sí, cuéntame. eh, podría ser un muy básico, de pronto el de tipeo al momento de revisar el código. O sea, sí, sí puede haber, pero esos errores de alguna manera sí son algo detectables, porque si es que existe un error de tipeo, cuando quieres compilar, pues directamente te va a salir un error. Sí, pero justamente a veces pasa que nosotros queríamos poner el nombre de la variable 1, por ejemplo, y sin querer se nos puso la variable 21, y al rato nos salen errores. Sí, sí es posible que puedan pasar ese tipo de cosas, Diego. Vamos con Noelia. Cuéntame, ¿qué otros errores que son posibles de darse? Podría ser pérdida de datos. Sí, sí puede ser. Puede ser pérdida de datos, pero ahí hay dos niveles, ¿no? Cuando hablamos de pérdida de datos dentro de la memoria RAM, porque existe un código, una ejecución de un código específica que se cortó y esa información que se ingresó se perdió, o se tiene que volver a calcular, significa que obviamente representa nuevamente tiempo para poder hacer ese tipo de actividades. También está el punto de vista de los datos que se están almacenando en una base de datos. Normalmente cuando estamos hablando de pérdida de datos, estamos hablando de que estamos trabajando en un desarrollo de un sistema, y ese sistema normalmente está trabajándose sobre una base de datos de pruebas o de desarrollo. Entonces tenemos un cierto conjunto de datos, un cierto set de datos que nos va a permitir hacer lo que nosotros queremos, desarrollar y ir probando. Pero también aquí viene otra cosa. O sea, si las personas no identifican que tienen que tener dos ambientes de desarrollo, yo he visto casos, ustedes a lo mejor no lo van a creer, pero he visto casos en empresas medianas y grandes, incluso medianas y grandes, como digo, que las personas por hacer el software rápidamente lo hacen directamente sobre la base de datos y de producción. Y en un error, por ejemplo, se les fue un update mal hecho y se fue a actualizar todo la base, un campo o varios campos de una tabla, de una base de datos. Imagínense lo que eso significa, ¿no? Entonces, como les cuento, eso yo sí lo he visto en gente que por apurados no cumplen los criterios que se tienen que tener en este tipo de cosas y después están fregados. Claro, después se quedan sin trabajo y eso, aparte de que le causa daño a la empresa, que a lo mejor les puede hasta demandar, pues termina siendo también una huella en su currículum. De pronto alguien les llama les quiere contratar, siempre pide referencias, llama a preguntar sobre las referencias, resulta que le dicen, ¿sabe que esta persona nos hizo este problema? Nos ocasionó este problema, y así dejan de contratarles. O sea, aquí es un problema complicado. Sí, la pérdida de datos también es entonces un elemento importante a tomar en cuenta. ¿Ok? Pero más que todo, como digo, hay que manejar ese tema de la separación de ambientes, ¿no? O sea, ambiente de programación o de desarrollo, el ambiente de pruebas y el ambiente de producción. ¿Ok? Bueno, no nos demoramos más en esto. Pasemos al siguiente diapositiva. Bueno, además de las fallas causadas por defectos en el código, las fallas también pueden ser causadas por condiciones ambientales. Por ejemplo, la radiación, los campos electromagnéticos y la contaminación pueden provocar defectos en el firmware o influir en la ejecución del software para cambiar las condiciones del hardware. ¿Ok? No todos los resultados inesperados de las pruebas son fallas. Pueden producirse falsos positivos debido a errores en la forma en la que se ejecutaron las pruebas, debido a los defectos en los datos de prueba. El entorno de prueba u otro software de prueba o por otras razones. También puede ocurrir la situación inversa, donde los errores o defectos similares conducen a falsos negativos. Los falsos negativos son pruebas que no detectan defectos y que deberían haberse detectado. Los falsos positivos se informan como defectos, pero en realidad no son defectos. Aquí hay un tema importante. Espérenme, quisiera mostrarles un videito sobre el tema. Justamente lo que estamos mencionando. Hay cosas que a lo mejor nosotros ni siquiera pensamos que pueden pasar y pueden pasar. Denme un par de minutitos, voy a buscar un video que justamente lo estaba viendo el otro día y quería mostrarles. Un ratito más. En picada desde el cielo. Perdón, ¿sí se escuchó el video? Sí, Sí, Inge. Sí, Inge. Ya, continuemos. Un speedrunner. Un avión cae en picada desde el cielo. Un speedrunner salta inexplicablemente a una plataforma superior. ¿Qué diablos? ¿Qué? Y se incrementa el recuento en una elección. Todo por el mismo fenómeno invisible que afecta al universo.
El 18 de mayo de 2003 hubo elecciones en Bélgica. Muchas regiones votaron a través de computadoras, algo que los belgas habían estado experimentando por más de una década. El sistema tenía una copia de respaldo. Cada votante debía insertar una tarjeta magnética en la máquina y hacer una selección en la pantalla. Su voto era guardado en la computadora y en la tarjeta magnética que luego ponían en una caja para mayor transparencia. Esa noche, mientras se escrutaban los votos, uno de los oficiales electorales detectó un problema en los resultados de Schaerbeek, un municipio del centro de Bruselas. Maria Van de Vogel, una candidata poco conocida con un partido propio, recibió más votos que los matemáticamente posibles. Lo supieron por la forma en la que el sistema preferencial de votación funciona. Así que tomaron las tarjetas magnéticas y comenzaron a hacer un recuento. Una a una, insertaron las tarjetas en las máquinas nuevamente y luego de muchas horas completaron el recuento. El total de votos para cada candidato era exactamente el mismo que antes, excepto el de Maria Van de Vogel. En su caso, el total de votos en el recuento era menor que el anterior por 4.096 votos. ¿Qué fue lo que falló? ¿Cómo fue que su conteo original había sido incrementado en más de 4.000 votos? Convocaron a expertos en informática para estudiar minuciosamente el software. Exploraron su código y no encontraron ninguna falla. Tomaron la computadora que había cometido el error inicial en la votación y testearon el hardware una y otra vez, pero no pudieron replicar el error. Todo lo relativo al hardware parecía funcionar perfectamente. Y esto dejaba solo una explicación posible, que es verdaderamente extraña. La pista se halla en el número excesivo de votos que recibió María, 4.096. Las computadoras funcionan con un sistema binario, filas de ceros y unos, cada uno correspondiendo a una potencia de 2. En algún lugar de la computadora que contaba los votos, había una fila de casilleros o bits representando la cantidad de votos de María. Comenzó el día con todos en 0 y con cada voto aumentaría en 1. Físicamente, esto se hace encendiendo un transistor para cada uno y apagándolo para los ceros. Lo llamativo del número 4096 es que es exactamente una potencia de 2, 2 elevado a 12. Ese es el casillero o bit número 13. Para que María reciba 4096 votos de más, solo una cosa debía suceder. El bit número 13 debía cambiar de un 0 a un 1. Pero ¿por qué sucedería esto? Las computadoras funcionan precisamente porque los bits no cambian excepto que si lo queramos, ¿no es así? Examinando el problema, los investigadores belgas hallaron reportes sobre situaciones similares de compañías de computación desde la década de 1970. En 1978, Intel reportó errores extraños en su memoria RAM dinámica de 16 kilobits, o DRAM. Algunos unos se convertían espontáneamente en ceros sin causa aparente. El problema resultó ser el empaque cerámico en el que estaba el chip. La demanda de empaques para semiconductores se disparó en la década del 70 y se construyó una nueva planta en Green River, Colorado. Desafortunadamente, se construyó río abajo de una antigua fábrica de uranio. Átomos radiactivos se trasladaron al río y luego al empaque cerámico de los microchips de Intel. Los científicos que investigaban el problema hallaron que las cantidades de uranio y torio en la cerámica eran suficientes para causar problemas. En sus DRAM, la memoria se almacenaba mediante la presencia o ausencia de electrones en un espacio semiconductor. Las partículas alfa emitidas por el uranio y el torio tenían la energía y los iones suficientes para crear pares de electrones en el silicio. Si una partícula alfa es impactada en el lugar justo, puede crear una gran cantidad de portadores de cargas libres, causando que se acumulen electrones en ese espacio, cambiando el 1 a un 0. Esto se conoce como una alteración de evento único, que es un tipo de error débil. Se le llama débil o transitorio porque el dispositivo no está dañado. El bit se ha modificado, pero puedes borrarlo y corregirlo sin problemas. Los investigadores expusieron los chips a emisiones alfa con diferentes niveles de actividad, y predeciblemente hallaron que el número de bits que cambiaron se relacionaba directamente con el número de partículas alfa. Este problema fue identificado en la década de 1970 porque los componentes de los chips habían sido miniaturizados a tal punto que una partícula alfa podía producir la carga suficiente para cambiar un bit. Inmediatamente, estos hallazgos atrajeron mucha atención. Antes de la publicación del artículo, circuló ampliamente en la industria, y como resultado, los fabricantes de chips se volvieron más cuidadosos a la hora de evitar el uso de materiales radiactivos en la producción de microchips. Por lo tanto, el cambio en el bit que le dio a María 4096 votos de más no fue causado por radiactividad natural en la computadora. Entonces, ¿de dónde vino? Luego de que Henry Becquerel descubriera la radioactividad con uranio en 1896, los científicos buscaron una manera de medirla. ¿Cuán radiactivos eran diferentes materiales? Y una forma de hacerlo es con un electrómetro de láminas de oro. Cuando se carga, la lámina de oro es repelida y puedes calcular la cantidad de carga por el ángulo de la lámina. Si ingresa radiación ionizadora a la cámara, separa los electrones de las moléculas de aire, creando cargas positivas y negativas. Las cargas opuestas son atraídas hacia la lámina, descargándola con el tiempo. Mientras más alto el nivel de radiación ionizadora, más rápido se descarga el dispositivo. En 1910, Theodore Wolff llevó su electrómetro a la cima de la Torre Eiffel. Como se había encontrado radioactividad en las rocas y el suelo terrestre, él esperaba que a 300 metros de altura la radiación fuese solo un pequeño porcentaje de la radiación del suelo.
Sin embargo, solo halló una pequeña reducción. En 1911, el físico austríaco Victor Hess llevó este experimento aún más lejos, literalmente. Cargó electroscopios en un globo aerostático. En sus primeros 2 vuelos notó lo mismo que Wolf. Hasta una altura de 1100 metros, ninguno de los 2 viajes reveló cambios fundamentales en la radiación en comparación con los valores en el suelo. Pero al año siguiente condujo 7 vuelos en globos aerostáticos hasta una altura de 5200 metros. Y aquí descubrió algo notable. A pesar de haber una caída inicial en la radiación en los primeros cientos de metros, a más de 1 kilómetro aproximadamente comenzaba a aumentar a la par que la altura. A su altitud máxima, el nivel de radiación era varias veces mayor que en el suelo. La radiación no parecía venir de la Tierra, sino del cielo. Hess programó uno de sus vuelos en globo durante un eclipse solar, y mientras la luna pasaba frente al sol, observó cuidadosamente sus instrumentos. Pero las lecturas no variaron. Incluso con una mitad del sol cubierta, el nivel de radiación fue el mismo. Al no verse ninguna influencia del eclipse solar sobre la radiación penetrante, concluimos que, incluso si una parte de la radiación es de origen cósmico, difícilmente sea emitida por el Sol. Victor Hess había descubierto los rayos cósmicos, radiación de alta energía proveniente del espacio. Pero, ¿qué eran estos rayos exactamente? ¿Y de dónde venían? Hoy sabemos que no son rayos electromagnéticos, como muchos sospechaban, sino partículas. Alrededor del 90% son protones, 9% son núcleos de helio y 1% son núcleos más pesados. Algunos de ellos provienen del Sol, pero comparativamente tienen baja energía. Los rayos cósmicos de alta energía que se mueven muy cerca de la velocidad de la luz provienen de estrellas supernovas que explotaron, en nuestra propia galaxia y en otras. Y se cree que las partículas con mayor energía provienen de agujeros negros, incluyendo los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias. Pero es muy difícil determinar exactamente de dónde vienen los rayos cósmicos porque, como partículas cargadas, sus caminos son desviados por campos magnéticos en el espacio, así que pueden deambular por el universo por miles de millones de años. Un rayo cósmico detectado el 1 de octubre de 1991 tenía una energía de 51 joules. Eso es una sola partícula subatómica con la energía de una bola de béisbol que viaja a 100 km por hora. Por razones obvias, fue llamada la partícula «Oh Dios mío». Pero los rayos cósmicos primarios como estos no llegan a la superficie de la Tierra. En cambio, colisionan con moléculas de aire alrededor de 25 kilómetros sobre el suelo y crean nuevas partículas como piones. Estas colisionan y decaen hacia otras partículas como neutrones, protones, muones, electrones, positrones y fotones. Y luego, estas colisionan con otras moléculas de aire en una gran cascada. Así que de un solo rayo cósmico primario, viene una lluvia de partículas que cae hacia la Tierra. Es una de estas partículas la que los investigadores sospechan que impactó a un transistor de aquella computadora en Bélgica, modificando el 13º bit de un 0 a un 1 y dándole a María 4096 votos de más. Pero, ¿cuán frecuentemente pasan cosas como esta? En 1911, Charles Wilson hizo posible ver los rayos cósmicos a nuestro alrededor cuando perfeccionó su cámara de niebla, que es un contenedor con vapor de alcohol o de agua supersaturado. Cuando un rayo cósmico pasa a través de la cámara, ioniza el gas, causando que el vapor se condense en pequeñas gotas en los iones, revelando el camino de la partícula. Partículas alfa y núcleos de helio dejan recorridos pequeños y anchos, mientras que las partículas beta, los electrones, dejan líneas largas y finas. En 1932, Carl Anderson identificó un recorrido que parecía haber sido hecho por un electrón, pero en el campo magnético aplicado se curvaba en la dirección incorrecta, lo que implicaba que tenía una carga positiva. Anderson había encontrado el antielectrón o positrón. Fue el primer avistamiento confirmado de antimateria. 4 años después, nuevamente usando una cámara de niebla, descubrió el muón, también en rayos cósmicos. Por su descubrimiento del positrón, a Anderson le otorgaron el Premio Nobel en Física en 1936. Compartió su premio con Victor Hess, el hombre que había descubierto los rayos cósmicos en primer lugar. Estas partículas invisibles que afectan nuestras vidas en formas que la mayoría desconocemos. Esto es posiblemente lo más extraño jamás sucedido en un videojuego. En 2013, el usuario Dota-T-Bag estaba jugando al Super Mario 64 en su consola. En el nivel TikTok Clock, Mario inesperadamente salta a una plataforma superior. ¿Qué diablos? ¿Qué? ¿Tienes la pared invisible? Por favor, dime que la tienes. No, pero fue lo más loco que he visto. El movimiento se salta unos segundos y parece un nuevo glitch descubierto en el juego que podría darle a sus jugadores una ventaja. El usuario PenandCook12 ofreció una recompensa de $1000 para quien pudiera replicar aquel salto. Pero hasta hoy, luego de 6 años, nadie lo ha logrado. La mejor explicación que ha surgido es que un rayo cósmico causó el glitch. Se ha demostrado que tan solo cambiando un bit en la coordinación del salto de Mario podría haber causado el efecto. En el nivel principal los bits eran 110000101, pero si cambias el último 1 a un 0, cambia su posición vertical. Y así, por casualidad, esta nueva altura coincide con el piso superior.
Pennant-Cook 12 escribió instrucciones para manualmente cambiar ese bit en el momento justo y pudo lograr el mismo extraño salto. Este es un cambio de bit particularmente visible, pero la realidad es que los rayos cósmicos lo desencadenan todo el tiempo. Estos cambios pueden alterar la función de los dispositivos y lo llamamos interrupción de funciones de evento único. El proceso entero puede cambiar, así que cuando tienes una pantalla azul de la muerte, puede ser producto de un neutrón o algo así. ¿Las pantallas azules pueden ser causadas por un rayo cósmico? Absolutamente. Actualmente hay varias maneras en las que los chips de computadora se fabrican resistentes a estos cambios de bits, como el código de corrección de errores o la memoria SC, pero no puede prevenir totalmente que sucedan. En 1996, IBM estimó que por cada 256 megabytes de RAM ocurre un cambio de bit por mes, y los culpables principales parecen ser los neutrones creados en las lluvias de partículas de los rayos cósmicos. Desde 2009, Toyota retiró del mercado miles de vehículos debido a un problema de aceleración no intencional. Conducíamos por el carril rápido alrededor de 110 y él me dijo que el auto seguía acelerando y que no podía detenerlo. Muchos especularon con que la causa fue un rayo cósmico que indujo cambios de bits en el control electrónico del sistema. Tanto fue así que convocaron a la NASA a la investigación. Pero resulta que los rayos probablemente no habían sido la causa. La NASA identificó como problemas principales a los pedales de aceleración que se traban, tapetes mal ajustados y, más comúnmente, a los conductores que presionan el acelerador creyendo que es el freno. Pero los rayos cósmicos han causado problemas en supercomputadoras, especialmente las ubicadas a mucha altura. El Laboratorio Nacional Los Álamos, ubicado a 2.200 metros sobre el nivel del mar, lidia constantemente con fallos en sus supercomputadoras, inducidos por neutrones. Así que su software guarda automáticamente con frecuencia y se han instalado detectores de neutrones. Incluso a mayor altura, como en un avión a altitud de crucero, puedes ver la radiación de los rayos cósmicos aumentar en un contador de Geiger. Son 0.5 microsieverts por hora a 5.500 metros, hasta 1 microsievert por hora a 7.000 metros. Más de 2 microsieverts por hora a 10.000 metros, y más de 3 microsieverts por hora a mayor altura y hacia los polos. A altitud de crucero, esto aumenta las posibilidades de una alteración de evento único entre 10 y 30 veces. Esto no es crítico si sucede en tu computadora, pero ¿qué sucede si pasa en la computadora del avión? El 7 de octubre de 2008, un Airbus A330 volaba desde Singapur a Perth. A las 3 horas de vuelo, el avión repentinamente descendió en picada, cayendo 200 metros en 20 segundos. Dentro del avión, todos experimentaron 0.8 G negativo de aceleración. Te sentirías como si el avión se hubiese invertido. La fuerza G fue suficiente, incluso con nuestro arnés de 3 puntos, para levantarnos a los dos del asiento y empujarnos hacia adelante. Minutos después, el avión cayó otros 120 metros. 119 de las personas a bordo resultaron heridas, muchas por golpear sus cabezas contra el techo. Por eso, los pilotos decidieron hacer un aterrizaje de emergencia en Learmonth. En la investigación que se realizó, la falla pareció haber ocurrido en la Unidad de Referencia Inercial de Información Aérea, abreviada como ADIRU. Esta computadora provee información crítica como velocidad del aire, ángulo de ataque y altitud. La forma de proporcionar estos tipos de información es en una cifra binaria de 32 bits. Los primeros 8 bits identifican el tipo de información, y los bits del 11 al 29 codifican la información real. Lo que parece haber sucedido es que un cambio de bit en los primeros 8 bits hizo que la información sobre la altitud sea identificada como ángulo de ataque. Dentro de la cabina sonaron las alarmas de exceso de velocidad y de tensión en simultáneo, algo que debería ser imposible. El avión se zambulló bruscamente para corregir lo que creyó que era una detención, lanzando a los pasajeros y a la tripulación hacia el techo. Los investigadores buscaron errores en el software, corrupción del software, una falla del hardware, factores físicos ambientales e interferencia electromagnética. Pero cada una de estas posibilidades fue declarada improbable según múltiples fuentes de evidencia. El otro potencial evento desencadenante fue una alteración de evento único, consecuencia de una partícula atmosférica de alta energía impactando contra uno de los circuitos integrados al módulo computacional. Uno de los desafíos con estos eventos únicos es que son errores débiles y no dejan evidencia. Pero curiosamente, el Airbus A330 fue construido en 1992, cuando no había regulaciones específicas o requerimientos de construcción para que los sistemas aéreos sean resilientes a esta serie de eventos. Con este transbordador espacial, la redundancia estaba construida desde el principio. Para la navegación y el control había 4 computadoras simultáneamente usando softwares idénticos. Si una computadora tenía un error débil, las otras 3 lo anularían. Y con esta configuración podían rastrear la frecuencia de estos cambios de bits. En una misión de 5 días, la STS-48, hubo 161 cambios distintos. Pero sobre la atmósfera, los rayos cósmicos tienen tanta energía que hasta a veces puedes verlos. A veces mientras tienes los ojos cerrados y aún no estás dormido, si esperas un poco, ocasionalmente ves un destello de luz. Y creemos que son partículas pesadas o ráfagas individuales de energía viniendo de la radiación que están viajando a través de tu ojo o a través del nervio óptico. Y la forma en la que tu cuerpo registra esta radiación que lo atraviesa es tan increíble que te muestra un pequeño destello en tu ojo para recordarte que estás sujeto a la radiación no solo de nuestro Sol, sino de todas las estrellas del universo que emiten radiación hacia ti.
Me imagino a los primeros astronautas que quizás cerraban sus ojos y veían esa radiación y pensaban, no le diré a nadie de esto porque nadie me lo ha comentado. Me imagino a los dos primeros diciendo, a veces veo destellos de luz. ¿Tú ves destellos? Y luego lo entendieron. No, todos los vemos, entonces está bien. Para misiones a otros planetas, proteger los dispositivos electrónicos es fundamental. Si tan solo un bit de información controla una función crítica de tu nave, como por ejemplo la propulsión, y ese bit cambia de un 1 a un 0, de encendido a apagado o viceversa, puedes perder la misión. Por eso la computadora en el Perseverance Rover, que ha aterrizado en Marte, tiene 20 años. Es una PowerPC lanzada en 2001 con tan solo 256 MB de RAM y 2 GB de memoria flash. Pero tiene resistencia a la radiación, lo que implica que su diseño, sus materiales, circuitos y software fueron construidos para resistir 40 veces la radiación que resiste una computadora común. Ha sido usada en más de una docena de misiones al espacio desde el año 2005. De hecho, cuando comenzamos a probar la PowerPC hace muchos años, lo que hicimos fue colocar un procesador de sistema operativo bajo un rayo de partículas que generábamos en el planeta y veíamos si aparecía la pantalla azul de la muerte. Puedes deducir qué es lo que está funcionando mal e intentar corregirlo para no llegar a esas pantallas azules, porque si la nave entra en ese modo, es básicamente irrecuperable. Cuando el Voyager 1 abandonaba el sistema solar, una de las formas de saberlo fue que hubo un aumento en el flujo de rayos cósmicos que experimentaba. A pesar de que en la Tierra las partículas que provienen del Sol y del viento solar son fuentes de radiación, estas mismas partículas también mantienen una burbuja protectora, la heliosfera. Ayuda a desviar y ralentizar los rayos cósmicos del espacio interestelar, protegiendo al sistema solar de la radiación. Pero el Sol tiene un ciclo de actividad de 11 años, así que esta protección fluctúa. El flujo de rayos cósmicos en la Tierra es mucho más bajo cuando el Sol está activo que cuando no lo está. En la historia de nuestro planeta, los rayos cósmicos pueden haber cumplido un rol aún más grande, cambiando bits, no solo en lo electrónico, sino en el código genético de los organismos, aportando algo de variación con la que actúa la selección natural. Maria Van de Vogel es ahora parte de la Cámara de Representantes de Bélgica y fue elegida por la gente y no por una partícula. Pero su historia es un recordatorio de las millones y millones de partículas recorriendo el universo por miles de millones de años, una de las cuales podría, en cualquier momento, cambiar tu vida al pasar por un pequeño transistor y... Bueno, chicos, ¿qué les pareció el video? Ujú. Bueno, como pueden ver, justamente ahí, como mencionábamos también hace un rato, hay inclusive elementos de ambiente que pueden inclusive hacer este tipo de cambios en un software y de pronto puede darnos cierto tipo de fallas. Ustedes sabrán identificado que dependiendo del tipo de actividad, pues hay algunas ocasiones en las que la investigación que se hace sobre este tipo de variaciones anormales, pues puede llevar inclusive a estudios bastante profundos, ¿no? Entonces, está bien. A lo mejor a nosotros no nos pase si no tenemos que trabajar en términos tan delicados como el manejo de una aeronave, unos aviones o inclusive naves espaciales, a lo mejor. Pero, ¿qué pasa si se cambia los bits de un momento determinado en el que estamos trabajando sobre cierta información financiera o cierto tipo de datos que pueden alterar la vida de una persona? Estamos hablando de medicinas, a lo mejor resulta que en vez de darle un cierto gramaje de medicamentos, a lo mejor les estamos dando mucho más. Entonces, justamente esa partecita es la que nosotros debemos considerar. Y noten que también se pueden poner varios elementos de constatación y de contrastación, mejor dicho, para verificar que los datos sean adecuadamente correctos. ¿Ok? ¿Qué significa? Que si nosotros vamos a desarrollar un software donde tenemos que la información es bastante delicada, pues tenemos que tener varios sitios de almacenamiento y para poder luego verificar antes de presentarle a un cliente un resultado, pues analizar que todos esos sitios que corresponden a la misma información. Por ejemplo, ¿ok? En todo caso, como mencionamos, existen varios elementos que pueden hacer que un software funcione. Errores que son humanos y errores que vienen del ambiente también, ¿no? A ver, vamos a la... Vamos a la ¿dónde estoy? Ya. ¿Están viendo la pantalla?
Sí, Inge. Permítame que ya no veo mi parte. Acá está. Listo. Bueno, entonces, las causas fundamentales de los defectos son las primeras acciones o condiciones que contribuyen a crear los defectos. Los defectos se pueden analizar para identificar sus causas fundamentales a fin de reducir la desaparición, perdón, a de reducir la aparición de defectos similares en el futuro. Al centrarse en las causas raíz más importantes, el análisis de la causa raíz puede conducir a mejoras en el proceso que evitan que se introduzca una cantidad significativa de defectos futuros. Por ejemplo, supongamos que en los pagos de intereses incorrectos, debido a una sola línea de código incorrecto, dan lugar a quejas de los clientes. El código defectuoso se escribió para una historia de usuario que era ambigua, debido a que el propietario del producto no entendía bien cómo calcular el interés. Si existe un gran porcentaje de defectos en los cálculos de intereses y estos defectos tienen su raíz en malentendidos similares, los propietarios de los productos podrían recibir capacitación en el tema de los cálculos de interés para reducir los dichos defectos en el futuro. En este ejemplo, las quejas de los clientes son efectos. Los pagos de intereses incorrectos son los fallos. El cálculo incorrecto del código, en el código es un defecto y es el resultado del defecto original, que es la ambigüedad en la historia del usuario. La causa raíz del defecto original fue una falta de conocimiento por parte del propietario del producto, lo que provocó que el propietario del producto cometiera el error al escribir la historia de usuario. Noten que también aquí, normalmente los que levantan la historia de usuario son los programadores o los encargados de hacer ese tipo de actividad. Y son gente de sistemas. Pero nosotros nos basamos en lo que nos dicen también los usuarios. Aquí hay otra parte importante. O sea, si nosotros conocemos un proceso que se nos está explicando cómo funciona, pues también tenemos que averiguar si el proceso se hace de la misma forma en otras partes. ¿Ok? Para a lo mejor, como decimos, determinar si es que hay alguna ambigüedad o algún problema en la descripción que nos están haciendo. Se ha dado casos en muchos, eso es más común, más de lo que parece. Hay muchos casos en los que nosotros vamos a levantar un proceso, nos describen cómo funciona el proceso, levantamos el software en función de cómo nos describieron, y después resulta que el proceso que estaban haciendo estaba mal hecho porque legalmente el proceso tenía que hacerse de otra forma. Pues normalmente esto funciona más que todo en las empresas públicas. Las empresas públicas ya tienen definidos ciertos procesos, ciertas reglamentaciones que tienen que cumplir. En algunos casos, las empresas privadas también, es más que todo cuando están cumpliendo con cierto tipo de normativas ISO, por ejemplo, u otro tipo de normativas que también pueden aplicarse. Pero resulta que eso es lo que se supone que se tiene que hacer y en la práctica las personas trabajan de diferente manera. ¿Ok? Eso es complicado. Para darles otro ejemplo sobre la parte de los requerimientos. Si ustedes, por ejemplo, hacen un levantamiento de requerimientos de cómo se hace la validación, por ejemplo, de las matrículas en la Facultad de Sistemas, pues lastimosamente en nuestra universidad a lo mejor no es la misma que es la que se hace en la carrera de salud, por ejemplo, o de alimentos. ¿Por qué? Porque no tienen procesos definidos. ¿Ok? Entonces, ese es otro problema. A lo mejor nosotros podemos entender de una forma cuando realmente, y es más, nos redactan de una forma los mismos encargados del proceso, pero resulta que no es el proceso adecuado. ¿Ok? En ese sentido, los que levantan requerimientos, como decía, tienen que tener una sobriedad y mucho cuidado en cómo se levantan esa información. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Bien, ahorita vamos a entrar a lo que son los 7 principios de pruebas. Son elementos fundamentales que ustedes necesitan conocer para saber cómo se hacen las pruebas. Pero antes de entrar en esto, que yo sí me gustaría tomarme el tiempo para poder explicar, vamos a hablar, porque yo me estoy dando cuenta que estamos pasado de la hora de clase normal, vamos a entrar a las horas PAE, a la hora PAE. Así es que voy a dejar esto, va a quedar pendiente lo de los principios de las pruebas, y vamos a hablar sobre la ejecución de las horas PAE. Bien. Recuerden que yo les había solicitado que para esta clase, la siguiente les había dicho, que por favor ya me traigan los levantamientos de requerimientos del software que ustedes habían definido. Así es que voy a separarles por los grupos y voy a entrar a cada una de las salas a averiguar cómo están esa información. Ok, permítanme un ratito, voy a asignar a crear las salas. Un ratito.
programación podemos tener una programación en orientado a objetos, una programación estructurada, una programación, bueno, de diferentes tipos, ¿no? Basado en funciones, o en clases, etc. Basados en métodos también. Ahora, cuando nosotros vamos a probar los componentes, vamos a probar cada una de estas partes. Si hablamos de clases, probamos las clases, cómo los métodos de esas clases funcionan para saber que todo lo que corresponde a esa clase está adecuadamente programado. Es decir, nosotros recuerden que tenemos métodos a los cuales pasamos ciertos tipos de parámetros, que son los que luego se almacenan o son los datos que se almacenan dentro de los datos de la clase, ¿cierto? Entonces esos datos o hacen cálculos, etcétera, pues son elementos que nosotros podemos ir probando. Ahora, si nosotros trabajamos con funciones o con otro tipo de objetos de cálculo, pues, de programación, perdón, nosotros podemos ir también de alguna manera probando cada una de esas funciones, sabiendo que cada partecita, digamos, cada ladrillo de nuestro programa, de nuestra construcción, está bien estructurado. ¿Qué tenemos que probar ahí? Lo lógico que se tiene que probar son variables de entrada, variables de salida. Es decir, si yo me llamo una función a la cual le paso, por ejemplo, un número de enteros, y yo quiero que me devuelva, por ejemplo, números de enteros, también tengo que verificar que se esté devolviendo números de enteros como tal. ¿Ok? O sea, eso es algo que necesitamos ir probando. Ustedes recordarán que nosotros también nos basábamos en qué es lo que se supone que esa partecita de código va a aportar hacia lo que los requerimientos que nos han puesto de usuarios, pues son los que después pues, vamos a ir validando con otras pruebas. Pero inicialmente esos elementos de control tienen que estar validados también contra lo que va a aportar con relación a esos requerimientos. No sé si está claro hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que se supone que yo les voy a pedir ahorita? Voy a pedir que me hagan una matriz de pruebas que se van a realizar a cada uno cada uno de los componentes de este sistema. ¿Ok? ¿Cómo está hecho el sistema? ¿Está hecho con clases? ¿Está hecho con programación estructurada basada en funciones? ¿Cómo está hecho el código? Cuéntenme. Ya. Clases propias por ustedes, desarrolladas por ustedes, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a probar esas clases. Vamos a probar esas clases. Si ustedes van a utilizar clases que ya están utilizadas en otro sitio o reutilizando otras, pues igual tenemos que hacer algunas pruebitas. No de las clases otras, porque esas sabemos que funcionan bien, sino del uso de esas clases dentro de nuestro programa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo llamo a una clase porque es para imprimir, estoy utilizando un método de afuera, obviamente lo que tengo que pasarle a eso es información y recuperar lo que obtenga esa función. En este caso, la impresión. ¿Ok? Si yo llamo a una función para revisar digamos que yo tengo un método para revisar el usuario y la clave, pues tengo que saber qué tipo de datos son los que ingreso, qué datos voy a ingresar en esas variables y qué esperaría yo de sus resultados. ¿Ok? ¿Me explicó? Ya. Todas las pruebas, justamente todo ese tipo de cosas es necesario tener en consideración, todo eso. Porque ustedes también estaban hablando de requerimientos no funcionales, como por ejemplo la velocidad de respuesta. Si ustedes tenían como códigos no funcionales que el sistema sea rápido, pues también tenemos que probar elementos de ese tipo. Ah, no, ya te entiendo, ya te entiendo. No, en ese caso, esos que tú me mencionas, ya los haremos en las diferentes pruebas que vienen posterior. Ahorita hacemos pruebas de componentes, luego hacemos pruebas de integración y luego hacemos pruebas ya de sistema, ¿sí? De sistema donde vamos a probar todo integrado. Y ahí sí sería funcional, lo que tú me dices, ya te entendí.
Entonces, no, en esta parte solamente sería lo que se puede probar dentro de los códigos, ¿no? O sea, que como te digo. Claro, exactamente, claro. Solamente que funcione como tiene que funcionar como componente, ¿no? Ajá. Sí, sí, está bueno. Muy bueno, estaba buena la pregunta. Entonces, eso vayamos ingresando. Entonces, ¿cómo se crean las pruebas? Eso me parece que me faltó explicarles. Pero bueno, háganme una propuesta. Recuerden que yo les di una estructura la otra vez, la vez pasada, ¿no? Decía, o sea, tenemos que identificar con un código al elemento, podemos hacer una lista con los objetos que nosotros tenemos desarrollados, le ponemos un código, y luego vamos a decir, vamos a probar tal componente, y estos son los datos de entrada. Tengo que identificar cuáles son los datos que tengo que pasarle como argumentos, y yo pondría también cuáles son los resultados que yo esperaría. Si dice función me devuelve dibujada una pantalla, pues eso tendríamos que revisar. Si esa función me devuelve calculado el impuesto a la renta, por ejemplo, pues me tiene que decir eso. Y si es que yo pongo ya datos de ingreso, pues tengo que saber cuál debería ser el dato que me tiene que responder. ¿Ok? Y tenemos que validar también, por ejemplo, que no ingresen texto donde tienen que ser números, etcétera. Ese tipo de pruebas tenemos que ir haciendo. ¿Ok? Que los cálculos sean correctos, que se ingresen las variables adecuadas. O sea, aquí esta es la partecita un poquito más larga, ¿no? Ya, entonces, luego de eso tenemos la descripción de cómo va a realizarse la prueba. Sí les di esa estructura, ¿se acuerdan? Hay una descripción de cómo se hace la prueba. Entonces, en la descripción dices, se van a ingresar los datos de esta forma, vamos a hacerlo en tal sitio, si es que tienen definido dónde hacerlo. ¿Quién es el responsable de esa prueba? También es importante definir quién es el responsable de esa prueba para que haga ese trabajo, etcétera. Y luego hay una planificación de esas pruebas. Ya, la planificación es decir, si ya tengo diseñadas las pruebas, yo tengo que decir, a ver, tengo 20 pruebas. Las 5 primeras pruebas le va a hacer tal persona en tales fechas. Las siguientes pruebas van a ser el siguiente equipo en tales fechas. Las siguientes pruebas van a revisarlas tales equipos en tales pruebas, en tales fechas. ¿Ok? Y hasta ahí. Solamente vamos a llegar hasta la planificación. Ya la ejecución la haremos después. ¿Estamos de acuerdo? No les di el documento, les expliqué nada más. Cuando hablamos de los triángulos, les expliqué. Les dice un gráfico en la pantalla, acuérdense. Les pedí que capturen esa información también. En ingeniería sí tengo. ¿Sí, sí la tienen? Ah, no. Esta es una estructura que les había sugerido nada más. No tengo un documento como tal, pero bueno. Intenten hacerlo, yo igual ya voy a ver si les hago les armo una matriz de ejemplo y les paso, para que sea más fácil para ustedes. ¿De hecho? Sí, profe, gracias. Ya chicos, entonces empiecen a trabajar en eso. Y yo ya les pasaré esa matricita en un ratito más. ¿Que no tengan los requerimientos? ¿Ninguno? ¿Todos tienen? Perfecto. Eso ya nos ayuda. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí para la siguiente tarea? Vamos a hacer lo que se va a llamar la planificación de pruebas. ¿Ya? Y luego de la planificación haremos también el cronograma de pruebas. Bien, ¿qué se hace en la planificación de pruebas? Nosotros aquí, recordemos, cuando propusimos las pruebas que iban a hacer al sistema del triángulo, entonces me propusieron algunas cosas, ¿se acuerdan? Algunos grupos me propusieron algunos de esos temas. Yo les decía, a ver, está bien lo que me están haciendo. ¿Qué es lo que...? Pero había algunas variaciones que teníamos que hacer. Yo recuerdo que les hice un pequeño gráfico en pantalla, en la pizarra de lo que se debía hacer, cómo se sugería que se haga la planificación de estas pruebas. Esas son planificación de pruebas, me equivoqué en algo aquí, de pruebas de componentes. A ver, esta partecita necesito que le hagan lo mejor posible, chicos, porque de lo que vayamos a hacer aquí nos va a servir de base para lo que viene posteriormente. Pues cuando hacemos pruebas de componentes, primeramente, ¿qué es un componente? Un componente es aquel elemento de programación que nosotros hemos desarrollado, un código y todo esto. Y depende también de los tipos de lenguajes con que nosotros estemos utilizando. Habrá lenguajes que son orientados a objetos y por lo menos en ese caso, por ejemplo, las estructuras que se manejan son clases. Nosotros en las clases tenemos una partecita de datos y una partecita de métodos.
Entonces, lo que nosotros vamos a probar justamente los métodos que obviamente alteran o modifican los datos de la clase. Vamos a probar todos los métodos. Si nosotros trabajamos como programación estructurada, pues vamos a trabajar con funciones o con procedimientos. En algunos casos, si es que trabajamos con cliente-servidor, tenemos procedimientos almacenados en una base de datos inclusive. Y esos también deben ser probados. Entonces, primeramente lo que nosotros vamos a hacer es un listado de componentes. ¿Ya? Y este listado va a ir de esta forma. Vamos a poner un código del componente. Vamos a ponerle un nombre al componente. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener una estructura parecida a esta. Aquí está. Entonces, aquí pongo un nombre y el componente que corresponde. ¿Ok? En algunos casos, inclusive, podemos añadir aquí una partecita donde describamos una descripción de qué componente es y lo que hace. ¿Ya? Ahora, luego que tenemos esto, generamos la planificación de pruebas. Y la planificación de pruebas, aquí nosotros también tenemos un código de prueba. ¿Ya? Cuando generamos un código de prueba, es decir, vamos a crear una prueba que va a tener un cierto nombre. ¿Sí? Este nombre simplemente es un nombre cortito, pero algo descriptivo de lo que se hace en esta prueba. Vamos a poner el código del componente. Esto vamos a probar. ¿Sí? En algunos casos podemos probar uno o dos. En algunos casos, la mayoría en estas primeras partes vamos a probar uno solo. Ya luego vamos a ver que en las siguientes pruebas que haremos a futuro, ya habremos pruebas de integración donde vamos a probar uno o más componentes. Entonces aquí también describimos qué componentes vamos a probar. En esta primera ocasión, pues vamos, como digo, vamos a tratar con uno. Aquí luego ponemos los datos de ingreso. Es decir, los datos, si yo pruebo, por ejemplo, un método de una clase, este método normalmente recibe parámetros de ingreso. En algunos casos pueden no tener parámetros también. Entonces, en estos, cuando ponemos datos de ingreso, ponemos ninguno. Pero si tenemos, por ejemplo, que pasar 2 o más datos de ingreso para ese componente, pues podemos pasar a lo mejor pasar números, pasar textos, pasar strings, pasar otro tipo de información, ¿no? Datos binarios, etc. Entonces, esos son los datos de ingreso que nosotros vamos a definir. Aquí ponemos posteriormente, aquí cuáles son los resultados. Resultados esperados. Ya. Resultado esperado. Bien, el resultado esperado, lo que nosotros vamos a describir es que con estos datos de ingreso y sabiendo que el componente va a hacer cierto tipo de actividad que está descrito en la descripción, pues nosotros esperaríamos que, aquí describimos qué es lo que esperaríamos de ese componente. Habrá algunos componentes como, por ejemplo, que nos calculan el IVA, calculan cierto dato, pues simplemente aquí tendremos que poner el dato o el valor que esperaríamos de esos datos. Si yo pongo que voy a pasarle 100 de datos de ingreso como elemento sobre el cual se va a calcular, pues si el IVA es 12%, pues tendría que darme como resultado 12, ¿sí? Si aumentó 50, pues tendría que darme 6. Entonces, fíjense que aquí voy a escribir cuáles son los resultados esperados. Lo esperado, no lo que realmente se da, porque aquí solamente estamos planificando las pruebas y habrá otra instancia que la vamos a hacer posteriormente, que es la ejecución. ¿Ok? Entonces, fíjense que tenemos hasta ahorita los resultados esperados. ¿Qué más tenemos adicionalmente a esto? Tenemos ya, me falta aquí el responsable. Si bien nosotros podemos trabajar como equipos y cada equipo puede tener un responsable, pues nosotros también debemos describirlo aquí, quién es el responsable de esa actividad. Y aquí también podemos tener la descripción de la prueba. ¿Ya? Cuando hablo de la descripción de la prueba, yo aquí voy a redactar qué es lo que esperaría de esa prueba, es decir, para que funcione. ¿Cómo voy a hacer la prueba, mejor dicho? Entonces aquí para hacer la prueba, por ejemplo, vamos a hacerla en el laboratorio de pruebas. Vamos a utilizar una base de datos de tal forma, etc. Entonces aquí describo cómo se va a realizar la prueba. Todo lo que ustedes me puedan ayudar para que la persona que vaya a hacer la prueba, pues sepa qué tiene que hacer.
¿Ok? Entonces ustedes escriben aquí cómo se va a realizar la prueba y al final pueden también poner una parte de observaciones donde pueden poner alguna otra información que de pronto es relevante a la prueba. Por ejemplo, probar en la base de datos X que se tiene en los servidores de base de datos. ¿Ok? Por ejemplo. ¿Para qué? Para que las personas que van a hacer la prueba pues sepan que tienen que utilizar esa base de datos, o esa tabla, o esos conjuntos de datos, o cualquier otra observación que ustedes crean pertinente específicamente para la prueba. ¿Ok? Hasta aquí preguntas, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿A qué se refiere con un componente? Ya, buena pregunta. A ver, un componente puede ser, como te decía, puede ser una clase, puede ser, si trabajas con funciones, funciones. Si una clase es una ventana, o la creación de una ventana, o el dibujo de una ventana, pues eso. Si tú mandas a hacer un cálculo, pues un cálculo, como te dije, del IVA, o una verificación de la cédula, por ejemplo, de los dígitos de la cédula, puede ser un componente que haga justamente ese proceso. Y si tú revisas en tu código, vas a tener separaciones de funciones por un lado, métodos por otro, o otro tipo de cosas. No sé si está más claro ahí. ¿No está claro? Cuéntame nomás. El silencio me preocupa, chicos. Cuenten. ¿Está claro o no está claro? Sí, Inge. Sí, Inge. ¿Seguro? Bueno. Los componentes pueden ser una interfaz. Si ustedes tienen una función o una clase que ejecuta ese dibujo, pues claro, es un componente. Y si hay varias funciones interviniendo en esa interfaz que trabajan en conjunto para dar después un resultado. Ya. Supongamos que, por ejemplo, este es una interfaz, ¿cierto? Aquí yo voy a meter datos y luego doy un clic para que funcione. Eso me dices, para que me calcule algo. O, por ejemplo, si yo dibujo una ventana para el login, ¿cierto? Dibujo la ventana para el login, aquí pongo el usuario, escribo la palabra usuario y la persona le doy espacio para que ponga qué. Aquí le pongo la clave y aquí le doy el espacio para que ponga la clave, ¿sí? Entonces, y luego hay un botoncito que tiene que aplastar para ingresar, ¿cierto? Eso es lo que tú más o menos me estás explicando, me estás contando, ¿cierto? Entonces, si te fijas, el momento que tú haces esto, tú llamas a una función que crea la ventana, ¿cierto? A la pantalla. Tú llamas luego a un botoncito para poder ejecutar lo que está ahí. Entonces, el dato que das un clic, llamas a que se ejecute una función o un método, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces ese, por ejemplo, es el otro método. El que dibuja la ventana es un método. La acción que ejecuta el clic que da sobre esto llama un método, entonces tengo que probar ese método también. ¿Sí me explicó? Si es que se complica porque de pronto se nos hace muy difícil separarlo uno del otro, pues en ese caso el componente nuestro es toda la pantalla. Pero lo lógico es que yo trate de probar lo más bajo posible, al menor espacio programable posible. ¿Me entiendes? ¿Sí está claro ahí? Entonces, si yo puedo separar estos elementos, pues los pruebo así. Si es que no, si yo tengo que trabajarlos unidos, pues pruebo todo unido, porque digamos que no me deja. Pero tengo un rato que yo trabajo en ese sentido, tengo que igual probar diferentes cosas. Por ejemplo, si yo voy a probar la pantalla del login, entonces tengo que probar que qué pasa si es que yo ingreso un usuario que está en la base de datos, pero está mal, la clave es diferente. ¿Qué pasa si el usuario que ingresa no está en la base de datos? ¿Qué pasa si es que me ingresa un resultado con un usuario conocido y un usuario no conocido? ¿Qué pasa si en el lugar donde tenía que poner el código, que yo le definí como numérico, me está poniendo letras? ¿Qué hago ahí? ¿Qué pasa si es que yo ingreso letras números donde tenía que ir letras? Tengo que sacar un mensaje también. ¿Sí me explico? Entonces, todos esos elementos tengo que pensarlo para que cuando yo defina la prueba, pues pueda probar esas cosas. Es más, yo puedo probar un componente de diferentes partes. Acuérdense que cuando nosotros probábamos con el triángulo, nosotros probábamos el mismo programa, pero con diferentes valores.
y trataba de probar aquellos elementos donde yo podía identificaba que podía haber un error. Entonces aquí también vamos a tratar de buscar aquellos datos donde eh, que son datos de ingreso donde yo puedo meter cierta información y que puede darme errores. Entonces el resultado esperado es un error, pero un error controlado. ¿Sí? Aquí la intención, acuérdense, que es que si es que existe un error, pues no se salga del programa, no se cuelga el programa. Simplemente me salga un mensajecito, doy un clic en el mensajecito y vuelvo a seguir trabajando. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, claro, como les decía, yo puedo probar, por ejemplo, poner el código de prueba 1, le pongo un nombre, voy a probar el componente, por ejemplo, voy a poner el código de prueba P1. Voy a comprobar el componente 1. Puedo poner una prueba 2, que también voy a comprobar el componente 1. ¿Sí? Porque voy a hacer otro tipo de prueba con otros datos. Puedo probar hacer una prueba 3, que también puede tener el componente 1, pero voy a comprobarlo con otros datos donde espero que funcione de una manera diferente. ¿Me explico? Entonces, fíjense que aquí va cambiando el código de prueba, pero aunque pues, esté probando los mismos componentes. ¿Ahí sí está más claro? ¿Sí está más claro, chicos? Sí, profe. Bueno. Luego de esto, viene lo que se llama el cronograma de pruebas. Ya. El cronograma de pruebas es cuando esto es para la ejecución, ¿no? O sea, yo tengo definido lo que voy a hacer, pero aquí voy a describir cuándo se va a hacer. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el cronograma, aquí voy a poner el código de la prueba. Vamos de código de prueba. ¿Ya? Pongo el código de prueba. Y aquí yo defino una fecha. La fecha, y puedo poner también la hora si es que ustedes quieren definirlo así. Hay algunas personas que solamente ponen prueba y comienzan eso. Ya. Ya tenemos, acuérdense, aquí tenemos, ya definido anteriormente, tenemos el responsable. Si ustedes quieren ponerlo aquí, podrían hacerlo, pero normalmente si ya está aquí el responsable de la prueba, ya no deberían ponerlo acá. Pero si no está arriba, también debería estar acá abajo. Bien, entonces defino el responsable de la prueba, defino los requerimientos. Los requisitos que deben estar cubiertos para que se ejecute la prueba. ¿De dónde saco los requisitos? Pues si yo soy el responsable, pues en la prueba me dicen que tengo que hacer tales cosas y en la observación me dan otra información. Yo aquí, por ejemplo, podría poner requisito que tiene que estar habilitado tal cosa. Tiene que estar habilitado el acceso a la base de datos de pruebas, número tal, o a la base tal. Otra cosa que requiera para la prueba significa otra cosa. Entonces, todo esto, como ya está escrito acá, solamente pongo consideración para que eso siempre se tome en cuenta para que esté listo. Y nada más. Pongo código de prueba, fecha y hora. Así de sencillo. Listo. Entonces aquí, por ejemplo, voy a poner otra vez esto. Ahí quedó. Derecho. Cinco. Voy a poner como R1, ¿no? A un responsable que estoy asignando. R2. R3. Ya. Entonces, el código de la prueba se podría hacer P1. ¿Cuándo se va a hacer? A ver, esta parte de las pruebas necesito que por favor consideren lo siguiente. Nosotros tendríamos que hacer estas pruebas. La ejecución la vamos a hacer el 18 de noviembre, hasta la semana del 18, entonces pongámosle que sea el 15. 15 que se inicia. 15 del 11 del 21. Esta otra prueba la haremos el 16. 11 y 21.
Eso. Así me borro esto. Ya. Esta prueba también la voy a hacer el 16 del 11 2021. Hecho. ¿Qué está pasando aquí? Ya. Y esta prueba de acá la voy a hacer el 17 del 11 del 2021. Y también el 17 del 11 del 2021. Porque para el 18 ya quiero tener la lista, ¿no? Entonces aquí puedo poner la hora. Puedo poner, digamos que sean las 7 horas. Voy a poner esto a las 20 horas. Por poner números nada más, ¿no? Ustedes ya tienen que ver cómo se organizan para que esto funcione de mejor manera. Ya. Pues yo, por ejemplo, la prueba 1, que corresponde a tal componente, voy a poner componente 1, componente 1, componente 2, componente 3, componente 3. Ya. Entonces, de esta manera, yo sé que la prueba número tal se va a realizar en tal momento y a tal hora. ¿Ok? Esta partecita de aquí arriba, la planificación, nos ayuda a describir, y esta parte es lo que más importante tiene que ser ahorita para ustedes. Hacer las pruebas de todos los elementos que los componentes que ustedes van a tener debe ser probado. Es decir, tener claro eso, ¿no? Tener todo lo que se va a probar. Teniendo claro eso, ya el cronograma de prueba es sencillo, porque ustedes simplemente van ubicando qué momento se va a hacer cada cosa. Claro, aquí lo que se tiene que considerar también es el tiempo, los tiempos de trabajo, las fechas de trabajo, porque puede ser que coincidan con vacaciones, puede ser que coincidan con otras cosas, el equipo de trabajo que debe estar disponible en esas fechas, los requisitos que deben cumplirse también, que deben estar listos para esas fechas. Entonces, todo eso tienen que considerarlo para ponerlo en cronograma. ¿Ok? Pero si ya está definido ustedes, estos elementos son los que ustedes van a cumplir después de la ejecución. ¿Ok? ¿Y qué es la ejecución? La ejecución es coger estas pruebas que están descritas aquí, con estas fechas y horas, y ejecutarlas en el momento que corresponde, que está planificado. Eso todavía no lo hemos dicho con ustedes, pero yo espero que para el 18 de este mes, ustedes ya me traigan ejecutadas estas pruebas, ¿ok? Para la siguiente semana, que es el 11, yo quiero que por favor ustedes ya me traigan definidas las pruebas que van a hacer a su sistema y el cronograma de actividades. No sé si hay preguntas, chicos. Dime. Podrían hacerle la tabla, pero yo creo que en este caso no son muchas personas, así que pónganlo directamente el nombre, nada más. Pónganle directamente el nombre. Pónganse, por ejemplo, si ustedes son 5 y alguno se llama Rafael, pues le pones Rafael es el R1. El R2 va a ser Andrés y el R3 va a ser Dayanara, por ejemplo. ¿Sí? Aquí esta información le sirve al equipo de pruebas. ¿Sí? Es el equipo de pruebas, es el equipo que ustedes tienen ahorita para las clases de PAE. Entonces, este equipo es justamente el que va a cumplir todas estas funciones que ustedes mismos se van a poner. Y es el que de pronto va a identificar algunos errores que puede tener el sistema y que luego lo vamos a ir reportando en el momento de ejecución de las pruebas. Por si acaso, aquí hay una cosa importante. No piensen que si ustedes me reportan que hubo un error, pues ya está mal. Al contrario, está bien. Porque nuestra intención es justamente probar dónde se encuentran los errores. Si encontramos errores, perfecto. En un proceso normal, esta prueba, los resultados de la prueba tendríamos que pasarlo al equipo de desarrollo nuevamente para que aquellas pruebas donde encontramos errores, pues identifique dónde está el error y lo mejore. Y luego otra vez nos mande a probar esas partes, ¿no? Lo que se encuentra ahí. Obviamente no solo en el momento que se manda ya no se prueba, no se prueba solamente eso, ya se vuelve a probar todo, pero ya con la solución de los errores que pusieron. ¿Por qué se prueba todo otra vez? Porque en algunas ocasiones el cambiar ciertas cositas en el momento de reparar el software, pues puede dañar otras cosas, ¿no? Entonces siempre es importante tener claro esto. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Ya, en el caso de los formularios, como les decía, si ustedes tienen separado en programación lo que hace cada formulario, pues podríamos probarlo por separado. Pero normalmente lo tenemos integrado en el sistema, ¿cierto? Entonces, podemos hacer, en el caso que tienen una pantalla, pueden utilizarle ese como componente. Ustedes definen en función de la parte mínima de lo que ustedes van a utilizar ya en la ejecución del programa. ¿Sí? Si ustedes trabajan con programación visual y todo eso, esos son buenos componentes. Dime. Es que el dispositivo, en este caso le dejan en blanco. Resultado esperado, pues en el resultado esperado pondrían lo que ustedes esperarían, pero aquí en la descripción de la prueba me dicen justamente cómo harían la ejecución de la prueba. ¿Qué harían para probar eso? Llamarían a ejecutarse y qué es lo que tendría que pasar. ¿Cómo se llama ejecutar eso sin datos de ingreso, etcétera? Tiene que entrar a tal pantalla, tiene que entrar a tal cosa, probar tal cosa. Un bit entre 0 y 1, simplemente eso, el resultado esperado. Entonces, ahí puedes poner resultado esperado, un bit de confirmación, nada más. Bit de confirmación que puede ser 0 o 1. 0 que significa tal cosa, significa tal cosa. Ok. Y claro, tú en ese caso probarías donde se supone que hay conexión, ¿no? Y cuando se supone que no hay conexión. Yo en ese caso lo separaría por dos partes. Por ejemplo, en la... Eso te iba a decir. Entonces, ¿qué pasa si de pronto estoy conectado a una red de internet, pero no hay internet? Sí me puedo conectar a una red, pero el modem o el router no tiene conexión a internet. Yo me puedo conectar al router, pero no tengo conexión a internet. Sí, suele pasar también a veces. Entonces, yo podría generar ahí esta prueba. Que pasa que, por ejemplo, en la descripción digo, voy a conectarme a un router que tiene Wi-Fi activado, pero ¿qué pasa no me devuelve, no tengo conexión a internet? Entonces, mi resultado esperado sería que me devuelva cuando estás conectado. Si es que yo le voy a mandar a una conexión que sí tiene conexión a internet, pues tendría que devolverme que sí está conectado a internet. Esas serían dos pruebas, ¿eh? Claro, claro. Sí, te entiendo. Por eso te digo, podemos hacer, nosotros a lo mejor no manejamos eso, pero podemos conectar y desconectar a ver cómo se resuelve. ¿Por qué te pregunto que deberíamos probar eso? O sea, ¿por qué te propongo que deberíamos probar eso? Porque ¿qué pasa si me devuelve una desconexión y el sistema se me bloquea? Si yo no tengo un control para responder a un resultado negativo de conexión en este caso, si a lo mejor el sistema me saca simplemente un mensaje, no se encuentra conectado, pero no pierdo el control, ¿sí? ¿Qué pasa si es que se me devuelva y no tengo una respuesta contra ese estado? ¿Sí? Suponte que me devuelve 0, por decir, que no está conectado. Si no tengo respuesta contra ese 0, se queda ahí bloqueado esperando que se conecte o me saca un mensaje. O de pronto se cuelga. Eso tengo que probar, que no pase, que no se cuelgue. ¿Se me explicó? Ya, esa es la intención. Probar justamente que no se nos vaya a salir el programa, que no se nos cuelgue, que no pase nada, que si hay datos que de pronto se ingresan de una manera, pues nos dé una respuesta correcta. Recuerden un poco lo del triángulo. Nosotros hacíamos en el triángulo que pasaba si yo metía datos negativos. Tenía que salirme un error, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo metía letras? Pues tenía que salirme un error. Y no debería haberse salido del programa. Y si sale del programa, pues tenemos que reportar eso para que las personas que hacen programación pues hagan los cambios y no se salga del programa como tal. ¿Ok? Eso nomás. No sé si está claro, chicos. Bueno, cualquier duda que tengan la confianza de escribirme, llamarme, y como digo, podemos hacer una tutoría o coordinar con ustedes el momento que tengan para explicarles o ayudarles en alguna cosa que tengan dudas. Me avisan nomás y coordinamos. ¿Hecho? A ver, esto les voy a pasar ahorita. Voy a grabarle.
en el escritorio. Ya. Y les voy a pasar ahorita al chat les paso ahorita el chat, ¿no? El chat. Ya chicos, si ustedes pueden descargarse esta pequeña explicación que les di, está en el chat de esta sesión. Descárguenlo de ahí, por favor, ahorita. Bien chicos, ya son las 5. Por el momento nos quedamos ahí. Nos vemos en la siguiente clase. Igual, como digo, si tienen preguntas, por favor, me avisan. Yo les voy a ir guiando en eso. ¿Esto es para el próximo jueves? Sí, para el próximo jueves tráiganme esto, chicos. Háganle lo más detallado posible, ¿ok? Ya, Inge. Inge, gracias. Hasta A luego, ustedes, Inge, muchas gracias. Hasta luego, Un Inge. abrazo. Cuídense.